El Área 51 es posiblemente el lugar más vigilado y misterioso del planeta. A mí, personalmente, desde que era un adolescente, siempre me había fascinado. Había leído tantas y tantas cosas sobre aquel lugar, que mi curiosidad se volvió casi enfermiza, aunque afortunadamente se me pasó con la edad, no obstante. Tengo que decir que siempre tuve ese pozo de curiosidad que nunca murió del todo porque al fin y al cabo, siempre salían noticias respecto al Área 51, ya sabéis. De alguien que juraba que había estado dentro y había visto cosas. Tampoco era nada nuevo, ya conocía la historia de Bob Lazar, de la nave estrellada en Roswell. Y otras muchas historias sin contar con las miles de habladurías sobre la base que circulaban por la ciudad de Las Vegas y sus aledaños. La ciudad en la que crecí. Cuando se hizo la quedada para invadir el Área 51 hace unos años, hasta me resultó una idea graciosa. La propuesta fue interesante, pero faltaban los huevos del millón de convocados para traspasar todos juntos esa barrera. Me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido éxito. Al final, tal y como cabía esperar, todo se quedó en nada, y solo unos pocos valientes y amantes del riesgo se plantaron delante de ese fatídico cartel situado en la entrada de la base que prometía el uso de la fuerza, o como poco, innumerables años entre rejas. Por el delito gravísimo de intentar saber qué se esconde en esa base militar ultrasecreta que todos pagamos con nuestros impuestos. Nadie traspasó aquel cartel y todo lo que hubo fueron voces de protesta, agentes del Área 51 y poco más. Conocía a unos cuantos tipos que habían acudido a la quedada. Yo desde luego no fui porque ya sabía en qué iba a terminar el evento. Todos ellos coincidían en devanarse los sesos en buscar alguna manera de entrar, y algunas de las propuestas eran tan ingeniosas como absurdas, y había teorías de todo tipo. Desde volar en globo o llevar un dron, hasta hacer un túnel bajo tierra, o entrar disfrazado de agente federal. Todas teorías muy válidas, eso sí, en las películas. Yo he estado dentro del Área 51, y puedo decir que solo hay dos maneras de entrar. La primera de ellas es ser un militar o científico de alto rango y tener la suerte de estar autorizado a estar allí. La otra es la que hice yo. Todo empezó en un bar de Las Vegas, del cual no diré nombre, pero tiene fama de ser frecuentado por pilotos y gente del aeropuerto McCarran. Trabajaba de camarero detrás de la barra del bar y eran altas horas de la madrugada de un lunes. Unas horas que en cualquier otra ciudad no se podían concebir, pero no en la ciudad del pecado. Donde una noche cualquiera era el equiparable al sábado noche de cualquier otra. No importaba ni el día ni las horas, porque en Las Vegas nadie duerme. No os imagináis la de historias que puede oír uno, sobre todo cuando queda poco para cerrar y hay pocas personas en el bar con unas cuantas copas de más. Una vez escuché de un chofer oficial cómo Obama se había meado en la piscina desde el trampolín de un hotel de 5 estrellas, delante de otros grandes gerifaltes del poder de Estados Unidos. Tan borrachos y puestos de sustancias como él. Seguramente sería una leyenda urbana, aunque muy divertida, a saber si era cierto. Recuerdo bien aquella noche, no quedaba mucho para cerrar, había dos tipos en la barra, uno de ellos con un traje de piloto y el otro vestido con uniforme militar. Más tarde me enteré que era un contratista que trabajaba para el ejército. Iban con unas cuantas copas de más, y eso significaba que la lengua iba más rápido que el cerebro. Los escuché hablar, y no perdía detalle de las cosas interesantes que decían. No paraban de quejarse de las horas tan malas a las que les obligaban a trabajar. Un trabajo que consistía en volar al Área 51 a las 7 de la mañana y luego otra vez a las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Me pregunté, ¿trabajan en el Área 51? Qué interesante. Teniendo en cuenta que solo se tardaba media hora en ir y otra media hora en volver, aquellos tipos solo trabajaban 2 horas al día, una a las 7 de la mañana y otra a las 7 de la tarde, lo cual, y teniendo en cuenta que no podían permanecer en la base, suponía todo un calvario, tener que volar 2 veces al día para tan poco tiempo. También pude enterarme del estratosférico sueldo que cobraban, algo que me interesó más que todo cuanto habían dicho. Así pues, aproveché para hablar con ellos. Solo quedaba media hora para cerrar y solo quedaban ellos dos. Progresivamente me fui metiendo en la conversación y a dar opiniones hasta ganarme un poco más su confianza. Enseguida conecté con ellos y hablamos como 3 colegas. Aunque estoy seguro que el alcohol tuvo buena parte de culpa. Así pues,
me enteré que estaban buscando a un transportista. Y yo tenía el carné de camión articulado. Podía conducir enormes trailers de hasta 10 ejes. Buscaban a un camionero para entregar mercancía desde el aeropuerto al área 51. Pregunté qué había que hacer para ser ese camionero, me miraron ambos y el que parecía militar, de alta graduación por el número de estrellas en su hombro, me dijo que solo hablar con él, a lo cual le respondí que había desempeñado ese trabajo y que me encantaría conducir ese camión. Me pidió algún tipo de credencial. Estaba seguro que no esperaba a que lo tuviera y le seguí el juego. Afortunadamente, allí en un pequeño cajón debajo de la barra, tenía una copia del currículum en una carpeta junto a la de los demás empleados del bar, así que se lo entregué allí mismo. Con cierta sorpresa, me miró y sonrió, después lo cogió y lo vio con mucha atención. Seguidamente mi experiencia laboral como camionero llevando aerogeneradores y mercancías peligrosas le convencieron. Está bien, amigo, te llamarán mañana mismo. A la mañana siguiente a las 6:30 de la mañana, el teléfono sonó, es decir 4 horas y media después de ver a aquel hombre. Una voz robótica que se identificó como John me decía que debía estar en el bar de nuevo en media hora. Después colgó sin decir nada más. Inmediatamente me preparé y fui rápidamente al establecimiento donde trabajaba. Allí en una mesa, al fondo, se encontraba aquel hombre, tomando un café junto a los trabajadores más madrugadores del aeropuerto. El hombre que 4 horas antes había estado conversando conmigo, en un tono jovial y desenfadado, en aquel momento parecía una estatua con un rictus de seriedad en su rostro. La leve simpatía que mostró la noche anterior había desaparecido, en su lugar había un hombre bien vestido, con traje y corbata pero que no podía ocultar su aspecto, sin duda militar. La conversación no duró más de media hora y sería largo hablar aquí de ello. Solamente me insistió en rellenar un formulario que solo pude leer por encima y que me hubiera gustado hacerlo más detenidamente. En él, aparte de mis datos personales, había una casilla de confidencialidad que debía marcar, que prácticamente me obligaba a renunciar a algunos de mis derechos fundamentales como ciudadano, entre ellos, el de un juicio justo, y que no debía hablar con nadie respecto a mis actividades profesionales. Según aquel formulario, no trabajaba para ninguna empresa en realidad, solo para la Marina. Tal y como especificaba en el cabecero del mismo. ¿En qué consiste mi trabajo?, pregunté. Su trabajo, dijo lentamente aquel hombre mientras me observaba atentamente, consiste en conducir un camión a través de la ruta que se le ordene, y solamente en eso. No tiene que hacer nada más, aunque obviamente, usted va a tener acceso a la base militar de Neles y por lo tanto, no debe contar nada respecto a lo que usted vea o crea ver. Es fácil. Debo advertirle de las graves consecuencias para su persona si lo hace. Está bien, respondí. El formulario no especificaba el sueldo, pero casi me dio un infarto cuando me dijo que me pagarían $10.000 al mes por mi trabajo, por conducir un camión los sábados, desde el aeropuerto a la base de Neles y viceversa. Aquel hombre me adelantó $5.000 en efectivo dentro de un sobre, que vi como si fuera un premio de la lotería. Después poco más se habló y cuando terminé de estrecharle la mano, pensé en la inmensa suerte que había tenido de estar en el lugar y el momento justo. Iba a entrar en el área 51 y a cambio me pagaban $10.000 al mes. Podía considerarme realmente afortunado. Qué equivocado estaba. Empezará usted mañana mismo. Poco después aquel hombre terminó su café y se despidió estrechándome la mano, no sin antes hacerme las últimas recomendaciones. A las 6 de la mañana en la última terminal del aeropuerto. Allí debe estar, puntual. Con esta tarjeta podrá acceder a la pista del aeropuerto y a la base. Tome, son las llaves de su camión. Lo reconocerá enseguida. Después se levantó de la mesa y se fue. Siempre me preguntaré cómo el ejército, que era el que supuse que me había contratado, no tenía personal para conducir ellos mismos aquel camión. Me hubiera gustado saber la respuesta. A la mañana siguiente, tal y como me habían ordenado, fui al aeropuerto. El personal de seguridad que allí permanecía para acceder a la pista, no puso impedimento alguno en cuanto le enseñé la tarjeta. Una extraña tarjeta metálica sin ninguna inscripción, banda magnética ni nada similar. Cuando salí a la pista, en los aparcamientos destinados para vehículos pesados,
Vi un camión gigantesco de color negro con parachoques y complementos cromados y unos cristales tintados que le daban un aspecto de camión de la mafia. No tenía marca, pero supuse que era un Mack de 3 ejes y 800 caballos de potencia. Un auténtico rey de la carretera, brillante y nuevo y el sueño de cualquier camionero. Había conducido Peterbilt, Kenworth, Freightliner. Y este no se parecía a ningún otro camión que hubiera conducido antes, y os puedo asegurar que he conducido muchos. Pese a que había otros 3 camiones más allí aparcados en línea, estaba seguro que aquella bestia negra tenía que ser el mío. Así pues cogí las llaves y me acerqué cauteloso al camión, dubitativo la introduje, y efectivamente el camión se abrió. Si era una auténtica maravilla por fuera, no era menos maravilloso por dentro, maravilloso y extraño, pues su aspecto conservador no se correspondía con su interior futurista. Lleno de pantallas digitales y botones táctiles. Inmediatamente me puse en marcha y observé el enorme remolque que llevaba. Pude intuir por la maniobrabilidad que aquel remolque iba vacío, o debía llevar poca carga. Admito que de todas las veces que fui al Área 51, la primera fue la más emocionante, pero también la más decepcionante. Los 130 kilómetros que separaban aquel aeropuerto de la entrada al área se me hicieron muy cortos, debido supongo que a la emoción. Al hecho de conducir aquel misterioso camión por la Extraterrestrial Highway. De ver el singular buzón negro donde miles de frikis exigían al gobierno que dijera de una vez por todas qué demonios guardaban en el desierto. De conducir por aquel camino solitario de tierra hasta el famoso cartel, donde puedes leer que te pueden matar si lo atraviesas sin autorización. A partir de aquí todo se volvió más emocionante aún. No podía creer que yo, un tipo cualquiera, pudiera estar atravesando aquellas balizas, que tantos otros habían intentado tan inútilmente. He de decir que todo lo que cuentan aquí es verdad. Las furgonetas blancas de los guardias que te observan en todo momento como un halcón, los radares, cientos, situados en zonas estratégicas. O las miles de cámaras camufladas por todas partes. El tipo que me recibió, antes de atravesar el famoso cartel, parecía uno de esos sheriffs que salen en las películas, grande, gordo, monotemático e inexpresivo como una estatua. Solo me exigió la famosa tarjeta. Después de verla me dejó paso y pude continuar por aquel camino polvoriento del desierto, que me conducía al corazón del Área 51. Que no era otro que la misma base con sus gigantescas pistas de aterrizaje. Cuando me fui acercando era como vislumbrar un espejismo en mitad del desierto. Cielos, la base era enorme y me preguntaba, ¿cómo todo aquello podía haber estado tantos años inadvertida para el público, incluso negando su existencia? Cuando entré, una súbita emoción se apoderó de mí. Estaba en el puto Área 51, yo, un tipo cualquiera. Aparqué en la pista principal, delante de un hangar gigantesco, tan grande, que me preguntaba qué clase de avión podía estar allí oculto. Bajé del camión, observé a mi alrededor y esto es lo que vi. Nada, la más absoluta nada entre cientos y cientos de instalaciones y hangares por todas partes. Pareciese que todo aquello estuviera abandonado. No había ni personal, ni vehículos, ni siquiera un solo avión en la pista. Resultaba desconcertante ver tantas y tantas instalaciones, pues la base era como una ciudad, pero sin nadie que la habitara, con un aspecto abandonado y fantasmal. Muy lejos de lo que se suponía que tenía que ser la base militar más secreta del mundo. ¿Quién estaba al control de todo aquello?, me pregunté. De repente, a lo lejos, aparecieron varios todoterrenos del ejército. Se aproximaron y pararon junto al camión. Un grupo de soldados se bajaron para indicarme que abriera el portón de atrás. Después de hacerlo, me ordenaron de nuevo subir al camión para no volver a bajar. El ambiente era muy extraño y desconcertante. Aquellos soldados se movían todos como si fueran autómatas, con una disciplina militar extrañamente robótica. Unos cuantos se situaron frente al camión adoptando la postura militar siempre con las armas en la mano en una pose más que intimidante. Los soldados no movían ni un músculo y cuando digo ni uno, quiero decir ninguno. Ni siquiera los mejores mimos y estatuas humanas hubieran podido superar a aquellos tipos, que no movían ni las pestañas pese a tener 40 grados del desierto sobre sus cabezas. Otros, comandados por lo que pude deducir que debía ser un capitán, ordenó a unos cuantos de sus soldados subir al remolque del camión y meter algo que habían sacado de uno de los Hammer.
Pude ver por el retrovisor cómo metían dentro una enorme caja plastificada. Después los mismos militares cerraron la puerta y me ordenaron salir de la base. Me puse en marcha, saliendo del área 51 de la misma y discreta manera en la que había entrado, camino del aeropuerto, llegando horas más tarde a mi destino, el mismo donde encontré el camión por primera vez. Allí en la pista del aeropuerto McCarran, unos militares descargaban la enorme caja para llevársela a un avión militar que probablemente iría a otra base militar. Durante los 4 meses que trabajé en el área 51, fueron todos más o menos así. Por desgracia, nunca me alejaba de la base, y las áreas S4, y otras zonas más apartadas, así como todas las instalaciones que aún podía ver por Google Maps, nunca las vi en persona. Sin embargo, tengo que decir que sí vi cosas realmente extrañas allí, las cuales os contaré ahora. Si bien es verdad que siempre permanecí en las instalaciones de la base y en los aledaños de la gran pista, sí que pude ver unas cuantas cosas sumamente interesantes y de ellas, fueran cuales fueran, no debía decir nada. Así pues, una vez pude ver un Blackbird que estaba junto a un hangar, por lo que pude deducir que había estado en uso hacía poco. Conocía perfectamente ese avión y muchos otros. Los Blackbird eran la flor y nata de los aviones espía que había estado en uso desde mediados de los años 60. Me extraño verlo, porque pensaba que esos aviones habían sido retirados en 1998, debido a su costoso mantenimiento y a su, en parte, tecnología obsoleta. Pero allí estaba, como recién salido de la fábrica. Así pues, pensé, otra mentira más del gobierno. Vaya si los estaban usando, y qué decir del avión, jamás he visto una máquina más acojonante que aquella. Parecía sacada de un videojuego, una lástima que no me dejaran hacer fotos, mis amigos habrían alucinado. En otra ocasión, recuerdo pasar por delante de uno de esos gigantescos hangares y aunque solo pude verlo un instante mientras conducía mi camión, pude ver algo muy grande al fondo del hangar, tapado a duras penas con una lona metálica, y ese algo era grande y redondo como un plato, sostenido por unas enormes patas. Sé lo que estáis pensando, pero no quiero decir que aquello fuese un platillo volante. Siempre he pensado que en el tema de los ovnis, hay más de terrestre que extraterrestre, y que muchas cosas extrañas que vemos en los cielos son realmente hechas aquí con mucho secretismo. Así pues, puedo decirnos sin sentir cierta decepción, y supongo que también para los que escuchen esto, que nunca vi nada realmente extraño en el área 51. Hasta aquel día. Conduje como siempre mi camión, desde el aeropuerto McCarran hasta el aeropuerto de la base de Nellis. Después de 4 meses admito que no era tan emocionante como el primer día, pero siempre intentaba fijarme en algún detalle nuevo, en ver si había alguno más que se me hubiera escapado cada vez que entraba en el área 51. Nunca vi ovnis, ni extraterrestres ni nada por el estilo, pero aquel día debo decir que algo extraño sí que vi. Algo que a día de hoy me cambió la vida y me pregunto qué es. Como digo, llevé mi camión al área 51, la carga esta vez era distinta, pues no era ninguna caja gigante de madera camuflada con lona militar, supongo armamento o material de la base. Esta vez era algo diferente. La caja era un enorme cubo metálico, como de aluminio. No pude ver más porque no tenía permitido bajarme del camión, y a diferencia de otras veces, esta vez, había muchos, pero muchos militares por todas partes, y entre todos ellos estaba mi contratista, aquel hombre al que vi en el bar por primera vez y del que supuse sería alguien de cierta relevancia en el área 51, visto las órdenes que daba a otros militares. Lo había visto en varias ocasiones y había mantenido alguna que otra conversación con él, siempre relativa al trabajo que tenía que hacer. La caja iba escoltada de gente vestida con trajes blancos parecidos a los del personal que trata con material radiactivo, pero no sabía muy bien por qué estaban allí, era la primera vez que los veía y también estaban los militares junto a ellos. Subieron la carga al camión mediante una grúa y una vez arriba, noté cómo la empujaban y amarraban al fondo del remolque para que quedara sujeta. Una vez que terminaron de colocarla, cerraron el camión y el contratista se dirigió a mí. Me dio la orden de bajar la ventanilla y me dijo varias cosas con el semblante muy serio. Lo primero fue que no parara en ninguna parte, y que llegara cuanto antes al aeropuerto McCarran. Lo segundo fue que bajo ningún concepto abriera la puerta del remolque. 2 normas muy sencillas que atajé afirmando levemente con la cabeza, y 2 normas que desobedecí más que por no querer llevarlas a cabo, por circunstancias que fueron surgiendo durante el trayecto. Personalmente no podía imaginar las consecuencias que tendría todo aquello.
Salí del área 51 escoltado por 4 todoterrenos, 2 delante y 2 detrás. Una vez que me incorporé a la autopista volvieron a la base y yo seguí mi camino. Entendieron que era mejor así para no llamar la atención. Ciertamente, nunca me preguntaba qué era lo que transportaba, pues me limitaba a hacer mi trabajo, que era conducir el camión. Doy fe que no había tenido ningún problema y mi única intención era hacer mi trabajo y ganar dinero. Un dinero suculento que se traducían en los más de $40.000 que había conseguido ahorrar en un tiempo récord, y que iban a ayudarme a comprar una buena casa. Todo iba bien y el trayecto transcurrió con normalidad. Ciertamente un camión negro como aquel llamaba la atención, pero no mucho más que otros camiones cuyos dueños los personalizaban hasta convertirlos casi en obras de arte. Por lo tanto, salvo algunas miradas de algunos conductores, aquel camión no era excesivamente llamativo. Me sentía seguro dentro de aquel vehículo blindado que parecía una fortaleza, y no me preocupaban los robos que había habido en la autopista la semana anterior, ni los atracos en las gasolineras por donde tenía que pasar. Me sentía seguro en aquel camión, protegido por el grosor de sus cristales y al peso de la puerta al cerrarse gracias al blindaje. Sin embargo, a veces los problemas vienen de donde menos te lo esperas y ocurren, por muy bien que tengas planeado algo, y esto es lo que pasó. Poco después de dejar el famoso buzón negro y de incorporarme a la autopista, una luz en el salpicadero se encendió de pronto, una luz roja que parpadeaba. A decir verdad, no sabía qué podía ser, porque apenas entendía más allá de lo básico de aquel camión como salido de una película del futuro, lleno de indicadores digitales y pantallas táctiles. Una tecnología que chocaba con el aspecto tradicional del vehículo. Supuse, puesto que no había manual de instrucciones del camión por ninguna parte, que no podía ser otra cosa que una avería. Al principio lo ignoré, pues el camión funcionaba con normalidad, pero al ver que no dejaba de parpadear, me propuse parar en la primera gasolinera que hubiera para echarle un vistazo. Aquí rompí la primera regla. Supuse que el hecho de no parar en ninguna parte era debido a las prisas por entregar la mercancía, así que no me pareció relevante parar 5 minutos a ver qué ocurría, por lo tanto, paré. En una gasolinera que conocía bien, a medio camino del trayecto que debía realizar, detuve el camión y lo aparqué al final de un área de descanso. En un pequeño espacio de servicio donde los camioneros solían parar para dormir o tomar un café en el bar. Mi camión era tan grande que sobresalía sobre todos los demás. No quería demorarme mucho tiempo, así que rápidamente bajé del camión y miré el motor. Al menos en ese aspecto, el vehículo era normal. Mis conocimientos de mecánica eran bastante elevados. Sabía perfectamente cómo funcionaba el motor de un camión y reparar casi cualquier avería, pero por mucho que me fijé, no vi nada que indicara un fallo. En aquel instante, un par de curiosos, camioneros igual que yo, se acercaron y se quedaron mirando el camión. Ciertamente, al no tener nombre de marca, ni letra alguna de empresa que lo identificara, parecía un camión de la mafia o con todas las visas de ser robado. Bonito camión. Oiga, amigo, ¿qué es lo que transporta?, preguntó uno de ellos. Material militar, dije, aunque en realidad no tenía ni idea de qué se trataba, pero visto que había salido de una base militar, no resultaba descabellado. ¿De veras? Nunca había visto un camión como este. ¿De qué marca es? Parece un Mack. Sail, soy sincero, no lo sé, hace poco tiempo que lo conduzco, le dije con una sonrisa. El hombre se acercó al camión dando vueltas para observarlo mejor. En un instante se quedó parado y observó el remolque, que reflejaba la luz como la obsidiana. El camionero acercó la mano para tocar la textura, e instantáneamente retrocedió, llevándose un buen calambrazo que lo dejó tirado en el suelo como si le hubiera alcanzado un taser. Mierda, joder, dijo su compañero mientras socorría a su amigo, tirado en el suelo envuelto en convulsiones. Rápidamente me acerqué a ver qué le había sucedido a aquel hombre, que intentaba recuperarse del calambrazo. ¿Qué ha pasado?, pregunté sorprendido. No lo sé, dijo el hombre mientras miraba su mano, enrojecida por el chispazo. He tocado su camión y me ha dado una descarga eléctrica, maldita sea. Su compañero entonces me miró airado, como si fuera el responsable de la desdicha de su amigo. Podía haber avisado de que llevaba material de alto voltaje. Es usted un cabrón, lárguese de aquí. Incrédulo vi la escena, a aquel hombre tirado en el suelo, con su amigo junto a él, intentando levantarle. Inmediatamente me metí de nuevo en el camión y me fui de allí, sin saber qué le ocurría a mi camión y con la curiosidad de saber qué había pasado minutos antes.
No le di mucha más importancia y reanudé mi camino incorporándome a la autopista. No había perdido más de 15 minutos insignificantes que nadie iba a notar. Ya había anochecido y las luces de LED del camión iluminaban la solitaria autopista y el desierto de Nevada, como si fuera un faro. Apenas cruzaban vehículos por la dirección contraria. El viaje transcurría con normalidad, pero la luz del salpicadero seguía parpadeando y era obvio que algo no iba bien, pero fuera lo que fuese, no lo notaba. Sin embargo, aún me quedaba al menos una hora hasta llegar a Las Vegas. Había dejado de prestar atención a la luz del indicador, pero no por mucho tiempo, pues al parpadeo de la luz se había sumado un pitido que empezaba a ser realmente molesto. Sin saber cómo, el camión, como si tuviera autonomía propia y hubiera tomado conciencia de sí mismo, empezó a perder velocidad. De nada servían los pisotones que metía al acelerador en medio de maldiciones. El camión fue parando y di gracias de poder hacerlo en un área de frenado que encontré de pura suerte, aunque solían ser numerosos en las carreteras solitarias. A medida que el camión paraba, pude notar que la parte derecha estaba ligeramente inclinada. Cuando me bajé del camión inspeccioné las ruedas y, tal y como me temía, una rueda estaba desinflada. Cogí una linterna y la inspeccioné. No tenía ninguna marca de pinchazo, sencillamente había reventado, seguidamente por una presión indebida de las ruedas. Afectadas por los 40 grados del desierto y la brutal oscilación térmica del desierto, ya que por la noche, las temperaturas podían bajar hasta los 0 grados y más, así pues. Cogí una chaqueta para abrigarme y observar mejor el resto del camión. Recordé el calambrazo que se llevó aquel pobre tipo y decidí no tocar el remolque. Todo parecía normal, pero la rueda de adelante estaba pinchada y había que arreglarla. Mierda, tanta tecnología y se les olvida lo más fundamental, me dije pensando en los tipos que me habían dado el camión. No había un alma en aquel desierto, salvo por los ruidos nocturnos de los insectos y una luna llena que lo iluminaba todo en medio de aquella estepa desierta. El viento soplaba frío en leves aullidos, lo suficiente como para que pitaran los oídos. ¿Y ahora qué hago?, me dije y recordé las palabras del contratista, las cuales había desobedecido. En un primer momento pensé en pedir ayuda al único número de teléfono que tenía respecto a aquel trabajo, probablemente del contratista. Por otro lado, me pareció estúpido llamar solo para decir que se me había pinchado una rueda. Había cambiado ruedas de camión muchas veces y no suponía ningún problema para mí, pero esta vez era distinto, porque la rueda, que en muchos camiones viene alojada en la parte trasera o bajo el remolque, no aparecía por ninguna parte, lo cual me resultó raro y me reafirmé en mis palabras de antes. No obstante, por alguna parte debía haber una rueda de repuesto, entre otras cosas porque era ilegal circular sin ella. Así pues, llegué a la conclusión de que solo podía estar dentro del remolque. Un remolque que no debía abrir bajo ninguna circunstancia, pero ¿qué iba a hacer en aquel desierto desolado? ¿A las 12 de la noche? Empezaba a retrasarme y el camión no podía continuar. En menos de una hora debía estar en el aeropuerto de Las Vegas, así pues consideré que era peor retrasarme con una carga que debía tener suma importancia o cambiar la rueda del camión para evitar un accidente. Por lo tanto opté por esta última opción. Recordé el calambrazo que se llevó el otro camionero. Eso seguramente respondería al por qué no debía abrir el camión. La carga debía ser algún material eléctrico que produjera descargas. Dentro de las muchas cosas que yo mismo llevaba en aquel camión, tenía unos guantes aislantes para cambiar baterías, así que me los puse y fui a la parte trasera del camión. Se podía oír un extraño zumbido similar a los de los generadores eléctricos y seguramente debía ser la carga. Alguna máquina de alto voltaje, material militar lo más probable. Podía notar cómo los pelos de los brazos se me erizaban a medida que me acercaba a la cerradura del camión, cargado de electricidad estática. Igual que cuando los acercabas a los antiguos televisores. En aquel instante, dudé de nuevo sobre lo que debía hacer, pero al fin y al cabo, yo solo quería cambiar una rueda y no me interesaba, o más bien debería decir, no debería interesarme nada de lo que transportara aquel camión. Coloqué mis manos en el candado que cerraba los portones. Curiosamente estaba caliente pese a los 5 grados que marcaba el termómetro de mi reloj. Metí la llave y la cerradura se abrió. Qué extraño, pensé. Después abrí lentamente una de las puertas del camión, hasta dejarla de par en par. Dentro solo había negrura, con la carga que debía estar situada al final. Cogí mi linterna e iluminé el interior en busca de la rueda, pero no encontré nada. Había cajas,
cuerdas y algunas cosas más que normalmente se suelen llevar dentro de los remolques, pero no se veía ninguna rueda, tal vez estuviera oculta o en el fondo. No tuve más remedio que subirme y entrar. Avancé lentamente, no sé si por cautela o porque no debía estar allí dentro, o tal vez las dos cosas. Avanzaba como si fuera pisando arenas movedizas, y me sentía como un intruso. Iba iluminando lentamente por todo el camión, no había nada más que un palet, trapos y cuerdas, hasta que llegué al fondo, y es entonces cuando vi aquella cosa. Era la enorme caja metálica que había visto en la base, un cubo perfecto, amarrado con cadenas a los arneses del camión. La caja parecía de aluminio o un metal similar, pero no sabría decir de qué estaba hecha. Una luz azulada parecía resplandecer desde la parte superior del cubo. Me llamó bastante la atención y me acerqué para verla mejor. Estiré el cuello y observé bien. Situado en medio, había un cristal y detrás algo. Ese algo era el objeto más extraño que había visto en mi vida. Pude notar que el cristal era bastante grueso, más si cabe que el cristal blindado del camión, pero no impedía ver lo que guardaba detrás. Pues esa caja de metal era sin duda un recipiente y a juzgar por su forma y consistencia, pareciese guardar algo frágil, o tal vez peligroso. Así pues, me asomé a través del cristal y vi encajado en un hueco un objeto alargado y rectangular como un enorme ladrillo de medio metro, con un diseño muy particular, parecía un motor. O eso es la primera impresión que me dio, pues era de color plateado, pero no como la caja que lo guardaba, de un color mate, sino brillante, muy pulido como un espejo, lleno de extrañas hendiduras. Marcas en un idioma que me resultó desconocido y líneas que se entrecruzaban y agujeros. Personalmente no tenía ni idea de lo que podía ser aquello, pero lo más espectacular era el centro de aquel objeto alargado, pues incrustado había una especie de cúpula de cristal, muy parecida a las bolas de plasma que se pueden ver en las ferias científicas, y algo muy brillante lucía en el interior, como si fuera una bombilla potentísima. Rayos azules salían de esa luz, y se entrecruzaban y retorcían dentro de esta esfera de forma anárquica y desordenada. Al mismo tiempo comprobé que el zumbido que había escuchado antes salía de aquel objeto. Con curiosidad, acerqué la linterna y uno de los rayos escapó de aquella bola de cristal directo al foco de mi linterna, que inmediatamente se fundió saltando en pedazos. Retrocedí sobresaltado. Me quedé a oscuras dentro del camión, observando la luz azulada que desprendía aquel objeto maravilloso a través del cristal. Ahora parecía que estaba más activo y los rayos se movieron con más velocidad. Por alguna extraña razón sentí un impulso de mirar aquel objeto mejor. Y acerqué uno de mis dedos al cristal que separaba aquel extraño aparato de mí. Yo no sabía qué era, pero podía intuir que se trataba de algún tipo de máquina, como un motor o alguna ingeniería experimental. A continuación el zumbido similar a un enjambre de abejas se intensificó. De pronto otro rayo salió de aquel orbe y enseguida conectó con uno de mis dedos, en un rayo similar al que había absorbido la luz de la linterna. El rayo se mantuvo unido a mí, retorciéndose en una extraña simbiosis. Experimenté un hormigueo, no entendía cómo aquel rayo que se retorcía y me conectaba a aquella bola, no me electrocutaba, incluso resultaba placentero. Podía notar cómo todos los pelos de mi cuerpo se llenaban de electricidad estática y se erizaban, mientras yo sonreía, maravillado frente a aquel aparato, con el que me conectaba de una manera que no podía explicar. A continuación sucedió algo tan increíble que a veces pienso si fue real o una alucinación producida por el momento, pues aquella bola empezaba a tirar de mí y pude ver algo que desafiaba la razón. Pues vi con horror cómo los dedos de mis manos empezaron a alargarse como si fueran de goma, cobrando un aspecto monstruoso y deforme, atraídos irresistiblemente hacia aquel objeto que parecía absorberme. Entonces volví a la realidad. ¿Pero qué coño está pasando?, grité histérico y aterrorizado al mismo tiempo. Yo no podía explicar nada de todo aquello que estaba viendo. La bola me absorbía cada vez más y desesperadamente agarré mi brazo para tirar con todas mis fuerzas hacia atrás. Los rayos que recorrían el interior de la bola eran cada vez más intensos y rápidos, y el zumbido se intensificaba más y más, pero no podía despegarme de aquel objeto hasta que de pronto el zumbido fue tan intenso que un enorme fogonazo salió de la bola e inundó todo el camión, derribándome con una onda expansiva varios metros hacia atrás. Tirado en el suelo del remolque, a oscuras, noté un dolor en la espalda producido por la caída, pero pude reincorporarme. Toqué con tremendo alivio mi mano y su tamaño,
completamente normal. Yo no entendía qué había ocurrido. Me acerqué temeroso al cubo metálico y contemplé de nuevo aquella bola. Con cautela y con una distancia más que prudencial, aquel objeto parecía haber recuperado su estado inicial. Esta vez no me arriesgué a tocar de nuevo el cristal. Contemplé la esfera por última vez y me fui de allí, no sin antes encontrarme de pura casualidad el propósito de mi allanamiento hacia aquel remolque, una rueda de camión que se encontraba junto a la pared, no muy lejos del cubo. La desenganché y la bajé. Cambié la rueda lo más rápido que pude, pues daba por hecho que iba a llegar tarde y teniendo en cuenta la gente para la que trabajaba. No sabía muy bien cómo se iban a tomar aquello, pero estaba seguro que no muy positivamente. Ni siquiera subí de nuevo al remolque. Levanté la enorme rueda pinchada del camión y la metí sin más. Después cerré el portón dejándolo tal y como estaba, confiando en que nadie lo notara. Subí al camión y me puse en marcha. La luz de emergencia había desaparecido y todo funcionaba con normalidad. Era inútil correr más con el camión, pues no llegaría a tiempo al aeropuerto McCarran. Por alguna razón que no entendía, no tenía ningún número de contacto telefónico con el que comunicarme si ocurrían retrasos. Solamente el de aquel extraño personaje que me había contratado y al que obviamente no iba a llamar, y del que tal vez debía haberlo hecho para evitar el lío en el que me había metido. Pensé que si él me había puesto esas dos normas era porque iba a asegurarse de que las iba a cumplir. Y aunque estaba seguro que no tenía forma alguna de que supiera que había parado a arreglar un pinchazo o cuando paré en la gasolinera unos minutos a inspeccionar el motor del camión, de alguna forma, tenía la certeza de que iba a descubrirlo. Pero ya no importaba, así que acepté lo que pudiera pasar. Sin embargo, las cosas extrañas no habían terminado aquella noche. Para mi sorpresa, tuve que ver la hora por mi reloj, el reloj del móvil y el del camión para percatarme que no estaba en un error. Yo había salido a las 9 de la tarde de la base y a las 12 había parado para arreglar el pinchazo. Para mi sorpresa, eran las 11 de la noche. No podía ser, era imposible, pero no había error a equivocarme, pues llevaba todo el camino mirando la hora y viendo cómo me iba retrasando. Mirando mi reloj que me indicaban un pinchazo inoportuno a las 12 de la noche. Era una hora menos, pero, ¿cómo era posible? Tenía que haber una explicación, pero si la había, la desconocía. Recordé entonces el caso que conocía de un tipo, un piloto, que después de salir del Triángulo de las Bermudas en su avión, había llegado a su destino pasado media hora menos. En una situación muy parecida a la mía, después de atravesar unas nubes muy extrañas en medio de una fuerte tormenta electromagnética, pero allí no había ninguna tormenta, así pues. Intuí que el suceso de alguna manera debía estar relacionado con aquel misterioso objeto y aquel destello que me derribó. De alguna manera inexplicable había retrocedido una hora en el tiempo. Gracias a aquel increíble desliz espacio-temporal pude llegar puntual al aeropuerto sin muchos más incidentes. Allí, en la última pista, estaba aquel militar que me había dado aquel trabajo y que se había adelantado en un vuelo privado, esperándome con cara de pocos amigos. Acompañado de un séquito compuesto por unos cuantos militares que parecían de alto rango, y varios todoterrenos Jammer del ejército, observé que un avión militar esperaba en la pista. Aparqué hacia un lado y me dieron la orden de bajar. El extraño hombre se acercó al camión y lo rodeó, muy despacio y minuciosamente. Estaba seguro que aquel cabrón estaba intentando averiguar si me había saltado las normas. Lo observó de arriba abajo, se agachó y hasta me pareció ver cómo olfateaba el aire. Finalmente se aproximó al remolque para tocar el camión con las manos. Me acordé de aquellos tipos de la gasolinera y su mala experiencia y pensé que iba a electrocutarse. Sin embargo me callé pues eso me delataría. El militar tocó el camión con sus manos desnudas y las deslizó por la superficie. Sin embargo no salió electrocutado. Después, con paso firme y tranquilo que no por ello dejaba de inspirar temor, se acercó a mí, todavía yo dentro del camión, esperando mi sentencia. «Buenas noches, señor», dije. «Buenas noches», respondió secamente. «Bajé y deme las llaves del camión», ordenó. «Claro, tome». Le di las llaves y bajé. El militar dio una orden a un par de soldados que rápidamente se movieron para abrir el camión con dicha llave. A toda prisa, unos tipos con trajes antirradiación, iguales que los que vi en la base, se acercaron a toda velocidad y descargaron aquel cubo.
tapado con una lona metálica para llevárselo en un remolque móvil al avión que esperaba con las compuertas abiertas, en mitad de la pista, donde no había absolutamente nadie más salvo el silencio y la oscuridad de la noche, lejos del bullicio de uno de los aeropuertos más solicitados del mundo. El hombre se acercó y se situó frente a mí. No recordaba que aquel hombre fuese tan alto, pero me sentía intimidado. Al final me formuló la pregunta que temía esperar y que estaba seguro que él mismo también esperaba. ¿Abrió usted el camión? La pregunta no me pilló por sorpresa y le respondí. No, ¿por qué lo pregunta? Le mentí, pues no tenía intención alguna de dejar ese trabajo tan bien pagado, y menos por algo tan circunstancial como todo lo que había pasado, ajeno a mi voluntad. Entonces aquel hombre me miró con extrañeza unos instantes, después meneó la cabeza y sonrió. Ha sido un placer conocerle, pero no volverá usted a desempeñar este trabajo, recibirá una carta, con lo que se le debe. Tal vez volvamos a vernos en el bar, me comentó muy seguro de sí mismo. En aquel momento lo que me quería decir realmente, no era que se me había terminado el contrato de trabajo con alguna posibilidad de ser contratado de nuevo, sino que estaba despedido. Dicho de manera sutil. Comprendí entonces y añadí resignado. Fue divertido y emocionante. Tenía que intentarlo. ¿Lo es verdad? Sonrió de nuevo aquel hombre, ya sabe lo que tiene que hacer. Afirmó esta vez más serio. Sí, además, ¿quién me iba a creer? Volvió a sonreír de nuevo y caminó alejándose en dirección a la salida de la última terminal. Antes de perderlo de vista corrí hacia él y me detuve a escasos metros. Se cercioró de ello y también él se detuvo. Quería preguntarle muchas cosas, pero estaba seguro que no me respondería más que una vez, si acaso. ¿Qué es? No hacía falta añadir nada más a aquella pregunta. El militar giró su cabeza y me miró de reojo. Algo que sirve para ir a las estrellas. Sonrió por última vez y salió del aeropuerto por la puerta de la terminal, dejándome allí solo, pensando en medio de un mar de dudas. Volví al camión por última vez y lo observé. Aquel camión fabuloso que ya no volvería a conducir y que ahora estaba estacionado allí como un fantasma. Te echaré de menos, aunque no mucho más que mi sueldo, le dije, y salí del aeropuerto para volver a mi casa. Aquella noche tuve sueños extraños donde parecía volar en medio del espacio, viendo galaxias y estrellas, viendo el planeta Tierra desde una distancia lejana, como un astronauta. Solo que era yo sin ningún traje, y podía respirar y no me ocurría nada. Cuando me desperté al día siguiente, me encontré relativamente bien, puedo decir con mucha energía, invadido por un optimismo como hacía mucho tiempo no sentía. Fui a prepararme el desayuno, un vaso de leche con cacao y unas tostadas. Me quedé observando la espiral que producía al remover la leche mientras agitaba la cucharilla, y me acordé de las estrellas y galaxias que había soñado. Me prometí que si me encontraba de nuevo con aquel hombre, le preguntaría dónde estaba la hora que perdí dentro del camión, y después muchas otras más. Estaba seguro que podría darme una respuesta. De lo que no estoy tan seguro es si podría darme una respuesta a lo que pasó después de tomarme el desayuno. Iba a prepararme unas tostadas untadas en mermelada, y había dejado el cuchillo en la otra punta de la mesa, pero no necesité levantarme para ir a por él, porque fue el cuchillo el que vino a mí, sin saber cómo, impulsado por un extraño magnetismo que lo situó pegado a mi mano. Me quedé estupefacto y descarté que se hubiera deslizado de alguna manera. No puede ser, me dije atónito. Así que volví a dejar el cuchillo en la otra punta de la mesa y me quedé observándolo atentamente. No pasó nada y pensé que de alguna manera se había deslizado hacia mí, poco más, pero después volví a mirar las tostadas e inmediatamente después de volver a ver otra vez el cuchillo. Este se deslizó por segunda vez hacia mi mano. Me quedé riendo, maravillado ante aquello, como si fuera un superhéroe que acaba de descubrir sus poderes. Recuerdo cómo estuve aquel día practicando durante horas con todo tipo de objetos, y llegué a la conclusión de que eran atraídos por mí solo si lo deseaba por necesidad. Casi como un impulso inconscientemente, por instinto. Yo no tenía ni idea de lo que me estaba pasando, pero estaba seguro que estaba relacionado con el encuentro que tuve con aquel extraño artefacto que de alguna forma me cambió. A día de hoy, es algo que todavía no puedo controlar del todo y que en más de un lío me ha metido. A aquellos que son testigos de este hecho prodigioso,
Tengo que explicar que se trata de un truco de magia que me sale muy bien.